Bienvenidos a este espacio de panel que quiere profundizar lo que hemos recibido en el panel anterior. Vamos a profundizar principalmente en algunos desafíos de la educación religiosa escolar hoy día y también del rol que ésta tiene. Tenemos tres académicos, tres autoridades que hoy día nos acompañan y que van a iluminar nuestra discusión. A mi lado, Alejandra Arratia, también Patricia Miqueles y Antonio Amado. Entonces vamos a partir en orden y luego de la presentación, que va a durar alrededor de 10 minutos, vamos a hacer un espacio de discusión para que puedan eventualmente ir escribiendo sus preguntas y hacérselas llegar a quien corresponde. Vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Alejandra Arratia. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es PhD en Educación de la Universidad de Melbourne, en Australia, y actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Alejandra. Como tú quieras, sí. ¿Qué parece? Ah, sí, sí. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos, por la invitación, por la organización. Me voy a mover un poco mejor. Tengo 10 minutos, si me ayudan con el tiempo, por favor, porque si no me voy a pasar. Logré llegar al panel anterior, aunque me quedé atrás, pero logré entonces ver en qué va la conversación y cómo podemos abordarla. Y mi desafío aquí es abordarla desde, claro, la visión de la educación del país y desde el Estado. Entonces lo voy a tratar de hacer desde esa perspectiva, pero también conversando con los desafíos que están abordando específicamente en este congreso, en el fondo, que es desde la educación católica para el Chile de hoy. Entonces, desde esa perspectiva quiero meterme por tres perspectivas. Lo primero es que encuentro que es bien llamativo el título que ustedes plantean en el seminario, que es nuestra misión en el Chile de hoy. Entonces, lo primero que quiero hacer es una pequeña reflexión respecto a cuál es ese contexto del Chile de hoy y cómo nos interpela desde la perspectiva de la educación católica. Luego mirarlo desde cómo lo estamos abordando a nivel país en la reforma educacional y luego quiero meterme en particular desde la perspectiva curricular y de los propósitos formativos. Y quiero también contarles al tiro que desde la perspectiva curricular y del país, la formación religiosa tiene un lugar específico súper importante. Y no es necesario, yo lo digo ahora como autoridades de la perspectiva curricular en el país, no es necesario como disfrazar eso o convencernos, porque tiene un lugar, y ese lugar, de hecho, quiero decirlo, radica en la ley. No es que sea facultad nuestra de decir sí o no, no. La ley que regula la educación en Chile define que una educación de calidad se entiende como una educación que considera la perspectiva espiritual, la dimensión espiritual de la persona, ¿ya? Entonces también es importante como, les voy a tratar de dar como ese marco, ¿ya? En primer lugar, en términos del contexto, bueno, ustedes decimos nuestra misión en el Chile de hoy. ¿Cómo es el Chile de hoy? Súper brevemente. Estos son números, no lo voy a leer todos, pero en el fondo tenemos alrededor de 18 millones de personas. El Producto Interno Bruto que se invierte en educación, de hecho, ha variado, lo tengo aquí, lo anoté, desde los 90 hasta el 2015 subió de 2,5 a 4,7 en el PIB, en el fondo. Tenemos datos de cobertura y de inversión en educación que muestran un progreso muy importante en Chile. ¿Ya? Tenemos datos de los millones de estudiantes, no me voy a meter, pero quiero darles como una mirada global. Como país hemos avanzado bastante en términos de que tenemos datos que son bastante como positivos, sobre todo cuando uno mira en la región, en el fondo. Somos el segundo país con los mejores puntajes en educación, estamos en las ligas OECD, por decirlo así. Tenemos una tasa de deserción escolar que en Chile en general es baja, una tasa de alfabetización de adultos bastante alta. Eso desde el lado de lo que hemos avanzado. Sin embargo, como país tenemos importantes desafíos todavía. Y quiero decirlo también desde la perspectiva de lo que nos convoca hoy día. Importantes desafíos que yo creo que interpelan de un modo muy fuerte la educación católica. Me gustó mucho cómo lo planteaban en el taller anterior, en el panel anterior, desde la perspectiva del mensaje del Evangelio.
Y hay muchos de los desafíos que aquí en el fondo, si miramos desde el mensaje del Evangelio, nos interpela, ¿ya? Fundamentalmente me quiero meter en un gran desafío, que es el que quiero como recalcar. Bueno, tenemos un sistema educacional profundamente segregado, por ponerlo en resumidas cuentas. Si ustedes miran, estos son todos los países, bueno, OECD, no se ve nada rojo, ¿no? No, pero están todos los países en el eje horizontal y Chile es el país de más arriba. Este es un índice de segregación en el sistema educacional. El único país que nos gana es Perú, ¿ya? Tenemos un sistema educacional que es profundamente segregado. Hay otra lámina que no la puse aquí, pero que muestra, y es dramática, que muestra las probabilidades de un niño que nace en pobreza de salir de la pobreza, ¿ya? Producto de la movilidad social que da un sistema educacional más equitativo. Y Chile está, de nuevo, aquí al otro lado, está en el extremo de más abajo, ¿ya? Coincidente con esto es de un estudio, ustedes lo deben conocer, Desiguales, es un estudio que salió recién, es del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta es una pregunta que se hizo, justo vengo, además estuvimos en la mañana con Denise Folk, que es la que dirige el área que hizo este estudio. Se hicieron encuestas específicamente, se trabajó en encuestas cuantitativas y trabajos de focus group y entrevistas en profundidad. Y uno de los temas que abordaron es, bueno, ¿siente usted que la educación le permite, de alguna manera es una herramienta que le permite salir adelante o que le permite elegir libremente hacia dónde quiere ir? ¿Y cómo está dividido esto? Por nivel socioeconómico. Y miren la escalera perfecta. En el fondo, lo que nos muestra esto es que en las clases medias y altas, el 92% de las personas, de los estudiantes, de las personas siente que la educación le da herramientas efectivamente para poder elegir hacia dónde quiere ir. Y cómo va bajando hasta llegar a las clases bajas a un 30%. ¿Ya? Esto es la sensación de que pueden elegir lo que técnicamente se llama la agencia, que yo puedo elegir hacia dónde quiero moverme. ¿Ya? Si uno lo mira en términos de resultados de aprendizaje, esto es CIMSE segundo medio, es los estándares de aprendizaje. Entonces, el porcentaje azulito muestra el porcentaje de estudiantes de segundo medio que logra el nivel adecuado en comprensión de lectura. Y el eje vertical tiene por nivel socioeconómico, los dos últimos de abajo son bajo, luego medio bajo, medio alto y alto. Y tiene además la distinción entre HC y TP, humanista científico y técnico profesional. En Chile la matrícula humanista científico es, un matemático me retaría, pero no es directamente proporcional a mayor nivel socioeconómico, mayor matrícula HC. Y a menor nivel socioeconómico, mayor matrícula TP. Y ustedes se fijan cómo el verde clarito, en el fondo son los niños que no alcanzan a leer, ni siquiera alcanzan el desempeño para poder estar en el tramo de más abajo. Y ese rango disminuye progresivamente en la medida que aumenta el nivel socioeconómico. Y el azulito, a su vez, aumenta progresivamente. ¿Ya? Entonces, este es el Chile de hoy. Y este es el Chile de hoy que nos desafía desde la perspectiva de la educación católica. Porque desde la perspectiva de los valores del Evangelio y del mensaje de Jesucristo que se comentaba en el panel anterior, esto nos desafía a hacer algo. Como decía un cura amigo mío, decía que para quien cree en el mensaje de Jesucristo, una sociedad como esto es una piedra en el zapato. Y nos duele la piedra en el zapato. Entonces, en ese contexto, bueno, la reforma educacional, ¿qué es lo que busca hacer? Hacernos cargo de que el Estado tiene que cumplir un rol garante en esto. Tenemos que poder asegurar que todos los niños, sin perjuicio de su nivel socioeconómico de origen, de su pueblo originario de origen, de su género, de ninguna condición, tenga derecho a una educación que le permita revertir esto, que implique que este desafío que tenemos aquí, que esto no siga siendo así. ¿Ya? Esto es lo que está a la base entonces de la reforma. Nosotros lo abordamos asumiendo un rol como Estado que sea garante. No me voy a meter, por supuesto, a hacer todas las variables como en una descripción de todo lo que implica la reforma, pero sí es importante detenernos en un aspecto que quisiera rescatar, que tiene que ver con lo que salía en la sesión, en el panel anterior. Bueno, ¿cómo se entiende una educación de calidad? Y esto es muy importante para cómo abordamos desde el Estado la formación de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque el piso mínimo es aquello que define la ley para todos. Y ese piso
tiene que poder resguardarse para todos con, por supuesto, la variabilidad que tiene que haber en un país que se reconoce pluralista, plural, pluricultural. Y ojo, si ustedes se fijan, por eso lo puse en negrito, si ustedes se fijan, desde la Ley General de Educación se sanciona que la visión de la persona que se busca formar considera, de hecho en la primera dimensión, que tiene como finalidad alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. ¿Ya? Aquí de alguna manera se ancla la noción de formación integral que porta nuestro sistema educacional. ¿Ya? Por supuesto, desde el Estado nosotros tenemos que velar por una educación que en el fondo sea integral para todos y en la cual quepan, de hecho con varios que hemos estado aquí en distintas reuniones hemos conversado esto, ¿qué es aquello de las religiones que tiene que estar para todos? Porque en Chile, como ustedes saben, no sé si saben, pero si no les cuento, tenemos 15 programas de estudio aprobados para enseñanza media y 16 para enseñanza básica. Hay distintas confesiones religiosas que tienen sus programas de estudio. En este caso, por cierto, el tema de hoy día es la religión católica, pero hay una conversación país que tiene que ver con qué es aquello de lo religioso que es común, porque yo les aseguro que si nos sentamos, los 16 que tienen estos programas de estudio, hay algo que es común. Estoy con tiempo ya. Quiero solamente, no me voy a saltar todo esto, me voy a ir a una parte, que tiene que ver con la reflexión sobre los propósitos formativos de la enseñanza de la religión en el aula desde la perspectiva del currículum nacional. Y aquí quisiera rescatar un aspecto súper relevante que yo creo que nos puede servir para la conversación, sobre todo para la conversación respecto a cuál es la metodología o cómo abordar la enseñanza de la religión en una sociedad crecientemente secularizada. No voy a mostrar todo, sino que voy a irme a esto, con las demandas que nosotros hemos podido diagnosticar desde la sociedad en el marco del desarrollo del currículum de tercero y cuarto medio. Y aquí quisiera recalcar fundamentalmente una gran demanda por el primer punto, por reforzar un enfoque de formación integral y de bienestar subjetivo, de una noción más integral de la persona humana. ¿Ya? Y eso es súper consensuado. Eso sale muy fuerte, bueno, sale súper fuerte en los estudios del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Nosotros lo recogimos también súper fuerte en el 2014. Hubieron diálogos regionales en todo el país respecto a qué se le pedía al sistema escolar, al sistema educacional. Y en una cosa que hay consenso es en que todos dicen que el sistema educacional actual no está reforzando una noción integral de la persona humana. Hay un enfoque excesivamente academicista, un enfoque en que cada asignatura se trabaja por sí misma y no se conversa con las otras. En el fondo hay una noción de que es solamente pasar las materias. A mí una niña, Fernanda, de la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins, me dijo, para nosotros la enseñanza media es deshumanizar. No, ella me dijo otra cosa. Para nosotros la enseñanza media es solo pasar. Pasar a la materia, pasar a la prueba, pasar de curso, pasar a la PSU. Miren qué terrible. Y un chico que le pedía autorización nos dijo, para nosotros la enseñanza media es deshumanizante. El proyecto de vida no está presente nunca. Y ahí hay también un desafío para la enseñanza de la religión católica. ¿Cómo vinculamos la formación integral con el proyecto de vida y con la construcción de sentidos? En este caso en particular, desde la religión católica, desde la fe, en el fondo. ¿Ya? Entonces, esto sale muy fuerte. Esto yo creo que es muy importante desde la perspectiva de cómo se nos interpela. ¿Ya? Y esto no quiero, es que es mucho, no voy a detallar porque lo esencial ya lo dije y ya estamos cortos de tiempo. Quiero solamente mostrar dos imágenes nomás. Una es esta, de los jóvenes que dejan la escuela entre los 13 y los 15 años en América Latina, la mayor razón que lo explica es falta de interés. Eso es en América Latina, que es el 33%. En Chile ese dato es aún mayor, es el 35%. Algo nos está diciendo esto respecto a la experiencia formativa que están teniendo nuestros niños. Y finalmente, solo para dejarles en el fondo, como mirar la enseñanza de la religión desde dos perspectivas. Por un lado, desde la construcción de sentidos y proyecto de vida de los propios estudiantes, que es una demanda tremenda. Y por otro lado, desde la construcción de lo común, de la ciudadanía, fundada como en ciertos valores compartidos. Ojo, que aquí queda una pregunta que uno la trabaja mucho desde la perspectiva de la ciudadanía, pero para la perspectiva de la religión también cabe, que ¿es enseñamos sobre religión
o en inglés funciona mejor porque las palabras son mejores, es como, pero o enseñamos mediante una experiencia religiosa, que también es una pregunta para la metodología, ¿me entienden? Para el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Agradecemos tu presentación y queremos darle la palabra a Antonio Amado. Antonio es licenciado en Filosofía y actualmente doctorando en la misma disciplina por la Universidad Central de Barcelona. Se desempeña actualmente como profesor de Metafísica y de Teodicea de la Universidad de los Andes, donde además dirige el Centro de Estudios Generales. Gracias, Antonio. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes. Perdón que hable desde aquí, es un tema psicológico, ¿ya? Entonces, el tema que se me ha pedido, 10 minutos, es sobre perdí la hoja, enseñar religión hoy en una sociedad secularizada. Y yo quiero decir que la ponencia va dirigida, en primer lugar, a profesores de religión que están con la dificultad de hacer clase en una sociedad secularizada. La perspectiva desde la que yo voy a hablar es desde la fe católica y, en última instancia, quiero de alguna manera presentar la reflexión que durante el tiempo que he hecho, desde que me han presentado la necesidad de esta ponencia, he realizado sobre qué me parece que es como lo central de cara a este problema, ¿no? Cómo enseñar la fe católica, cómo hacer clases de religión en una sociedad que de alguna manera quiere excluir a Dios, quiere excluir a Dios de la vida pública, etcétera, etcétera. La primera reflexión, bien sencilla, es que para los cristianos sabemos que todo está bien hecho, todo está bien fundado. Dios ha hecho las cosas bien. Cuando Dios ha hecho las cosas bien, esto significa que hay un orden, perdón, tengo que sacar el reloj porque esto es muy importante, ¿no? La autorregulación. Cuando decimos que Dios ha hecho las cosas bien, queremos decir que, en definitiva, hay un plan sabio, hay una sabiduría, hay un orden. Todo está bien establecido. El desorden no viene de Dios, el desorden viene en última instancia del hombre. Este desorden que introduce el hombre, en última instancia, lleva a negar a Dios, a apartar a Dios de la vida del hombre, etcétera, etcétera. Pero todo está bien fundado. El hombre tiene inteligencia, el hombre tiene voluntad, el hombre tiene emociones, el hombre tiene inclinaciones, el hombre tiene aspiraciones. Esto forma parte de la índole de la persona humana. En ese sentido, Dios, como todos sabemos, nos ha creado para Él. Nos ha hecho para Él. Estamos llamados a una felicidad que consiste en gozar de Dios por toda la eternidad. Esto está en el origen de nuestra existencia. Esto es, en última instancia, lo que nos está llamando desde lo más profundo de nuestro ser, aquello que en última instancia está en lo más hondo de todas nuestras aspiraciones. Supuesto esto, todo está bien hecho. Nosotros, los cristianos, siempre tenemos un motivo radical de confianza. Este motivo radical de confianza se ve además ratificado porque, habiendo hecho su presencia, por decirlo así, el mal en el mundo, con todas las dificultades que hay, los cristianos sabemos, creemos por la fe, que Dios ha entrado en la historia. Ha entrado en la historia de la humanidad, Dios se ha hecho hombre, Dios nos ha salvado. El mal está vencido en su raíz, está vencido en sus fuentes. En ese sentido, toda la educación cristiana, toda la formación en la fe, parte siempre de una convicción gozosa. Esto es obra de Dios. Nosotros somos, por decirlo así, siervos inútiles. Pero esto que es obra de Dios, como obra de Dios, es una obra eficaz. Es una obra que tiene sentido. Es una obra, digámoslo así, que no está destinada a la nada, no está destinada al fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, ahora, a mí me parece que, teniendo en cuenta estos, por decirlo así, principios elementales, vale la pena reflexionar sobre una cosa que dice el pontífice, el Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium. No voy a decir textualmente lo que dice, no me lo acuerdo perfectamente de memoria, pero el pontífice habla en esa exhortación, después lo repite también en la exhortación Amoris Laetitia, habla del querigma.
El querigma, dice el pontífice, es lo más profundo, lo más rico, lo más bello, aquello hacia lo cual debe volver siempre toda formación cristiana, toda catequesis, toda teología. No hay nada más profundo, no hay nada más radical, no hay nada más denso que aquello que está en el querigma. Este querigma es el anuncio de esa verdad fundamental que seguro, como todo está bien fundado, como Dios ha hecho las cosas bien, que seguro resuena en el corazón de todo hombre. Todo hombre tiene aspiraciones, todo hombre tiene ansiedad. Todo hombre, aunque no lo perciba y aunque se esconda, tiene angustia frente al problema del mal. Todo hombre anhela un sentido a su existencia. Todo hombre quiere saber en qué consiste en realidad aquello que está haciendo en la vida. Todo hombre quiere dar unidad de sentido a todo lo que realiza. Todo esto está en cada una de las personas, sean niños, sean adultos, sean ancianos, etcétera, etcétera. La fe cristiana, el querigma, viene a decir en pocas palabras que Dios ama al hombre, que Dios se ha hecho hombre para mostrarse cercano de los problemas del hombre, que Dios ha venido a estar con nosotros, Jesucristo es Dios con nosotros, precisamente para hacerse cargo de los problemas más profundos que tenemos, y que estos problemas, que esta realidad de nuestra existencia queda profundamente iluminada por la verdad que Él trae, por el Señor mismo, que es el Logos, el Verbo que se ha hecho carne. Un profesor de religión, una persona que quiere transmitir la fe católica, pensemos ahora en el profesor de religión, que tiene esta convicción, tiene que saber que cuando está delante de sus alumnos, de cualquier persona, en medio de profundas dificultades, hay que tener en cuenta que estas dificultades, como decía también el Papa Benedicto en el libro Jesús de Nazaret, cuando explica el sentido de las parábolas, estas dificultades forman parte del proceso de lo que él mismo está transmitiendo. Aquí estamos en una transmisión de la fe. Cuando el profesor de religión hace clase, cuando el catequista catequiza, sobre todo el profesor de religión, que es más complejo, porque tiene, como ustedes conocerán, realidades de todo tipo, de lo más anómalas posibles, cada vez que uno habla es peor que la otra, ¿se entiende? Entonces, este tipo de dificultades, digámoslo así, forman parte del proceso. El pontífice, Benedicto XVI, decía, de alguna manera, cuando hablaba de la parábola, aunque aquí tenemos que aplicarlo con cierto cuidado, hay ciertos matices diferenciales, pero decía que lo que Cristo enseñaba mediante parábolas se volvía efectivo porque precisamente lo que él manifestaba ponía en marcha también de algún modo aquello por lo que terminarían crucificando al Señor, lo cual es bien importante. El grano de trigo tiene que morir. Si no muere, no es fecundo. Entonces, estas dificultades que nosotros encontramos en la clase de religión, vistas en una perspectiva cristiana, nos presentan, digámoslo así, aquella pobreza, nos manifiestan la pobreza que tiene el educador, la pobreza que tiene el profesor. Ponen de manifiesto que tenemos que confiar más en Dios que en nosotros. Ponen de manifiesto que esto no es tanto obra nuestra como obra de Dios, que nosotros somos siervos inútiles, que en última instancia la fecundidad de aquello que estamos realizando no depende tanto de la eficacia de unos métodos, sino que depende sobre todo de una vida que estamos entregando en una situación que tiene una peculiaridad y que tiene un tipo de dificultades. Esto es fecundo de otro modo. Ahora, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que esto se realiza en medio de unas dificultades, teniendo en cuenta que estas dificultades pueden ser asumidas, ofrecidas, vividas de un modo peculiar, heroico, en la circunstancia en que nos encontramos, es decir, teniendo en cuenta que incluso todas estas dificultades, desde la perspectiva de la fe cristiana, según la cual Dios nos ha salvado, están llenas de sentido y de significado, podemos, sin embargo, ahora pensar, además de todo esto, ¿qué contamos? ¿Qué es aquello que parece que es, por lo menos me parece, que es radical cuando nosotros nos dedicamos a la clase de religión? Lo que es radical es que todo lo que enseñemos
esté en conexión con aquello que es lo primero, lo fundamental. El querigma. No hay nada más importante que el querigma. La clase de religión no es el querigma. La clase de religión tiene que profundizar sobre aquello. Pero la clase de religión no tiene ningún sentido si no es capaz de entroncar con aquello que es lo primero, lo fundamental, lo que está en la base. En toda clase, hable yo de lo que hable, tiene que estar siempre presente que yo estoy poniendo de manifiesto la cercanía de Dios con el hombre. Que aquello de lo que estoy hablando responde al interrogante profundo que a veces tengo que suscitar, que a veces tiene que aparecer, que tiene en verdad aquella persona que tengo delante. Dios ha hecho todo bien. Lo que Dios ha revelado no son misterios lejanos y arcanos que no tienen que ver con lo cotidiano de nuestra existencia. Lo que Dios ha revelado tiene que ver con la singularidad de lo que a cada uno de nosotros nos acaece. Son verdades, no, por decirlo así, esotéricas, rarísimas, para intelectuales. Son verdades salvíficas, verdades que cada uno de nosotros necesita escuchar. El profesor de religión tiene que tener esta convicción. Aquello que enseña tiene que ver en verdad con lo que Dios quiere contarle a este hombre. Y en verdad, Dios está suscitando en este muchacho algo para que termine escuchando esto que quiero contarle, si se lo cuento según como Dios quiere que se lo cuente. Y Dios quiere que se lo cuente según la verdad de lo que ha sido transmitido por Dios mismo, que está contenida en los evangelios, que está enseñada por la Iglesia. Cuando esto resuena, cuando yo hablo así, habrá dificultades. Parecerá que no sirve de nada, pero esto está resonando en lo más profundo de aquellas personas. Si no estuviera resonando, las cosas no estarían bien fundadas, esto no estaría bien hecho, todo sería falso. Este mensaje... ¿Me callo ya? ¿Ya? Este mensaje... Perdón, ya veo que esto va mal. Ya. Este mensaje es mensaje salvífico. Por tanto, la conexión entre lo que yo enseño y el querigma, entre lo que yo enseño y aquello que está en la base, que con seguridad todos los muchachos quieren oír, porque Dios está suscitándolo para que lo oigan. Me callo. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Queremos dar en este momento la palabra a Patricia Miqueles. Ella es subdirectora de Asuntos Estudiantiles del Programa de Formación Pedagógica en Religión de la Universidad Católica. También es doctoranda en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Avanzados en Filosofía de la misma universidad y máster en Bioética de la Universidad Católica de Ávila. Adelante, Patricia. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer primero la presentación de Alejandra, porque ella nos ha colocado en el contexto de nuestra realidad país, ¿no? También agradecer a don Antonio, porque podríamos resumir en una palabra su ponencia, la esperanza, ¿no? Y yo no sé qué toque le voy a dar a mi ponencia, así que veamos. Enseñar religión hoy, desafíos en una sociedad secularizada. La pregunta que yo quiero plantear: ¿por qué es válida la clase de religión? ¿Por qué debería ser válida la clase de religión en una sociedad secularizada? Fíjense que estamos en un país que hace poco aprobó la ley de aborto. En un tiempo más a lo mejor vamos a tener ley de eutanasia. Hace 2 años, creo, destrozaron el Cristo en la gratitud nacional. Bueno, ustedes dicen que esto es demasiado negativo, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, esta ponencia va dirigida a, o más bien enfocarla a una arenga, ¿no?, al profesor de religión. ¿Por qué entonces es válida enseñar, por qué es válida la clase de religión? Me voy a detener en 2 puntos. ¿Por qué se deben impartir las clases de religión católica y cuál es la importancia de ser profesor de religión?
¿Por qué se deben impartir las clases de religión? ¿No? Tomando en cuenta este contexto, una sociedad secularizada, una sociedad donde la verdad es relativa prácticamente y Dios no existe. Quisiera detenerme en 3 palabras claves: religión, educación y pedagogía. Religión. La palabra religión significa religar, volver a ligarnos, ¿no? Un conjunto de ritos, creencias que nos vinculan a una realidad trascendente. En la mañana, la señora Erika Himmel lo dijo muy bien: si no está la trascendencia, la verdad es que todo se cae. La trascendencia es justamente lo que nos entrega la educación integral. Eso que la realidad chilena es lo que nos está demandando. Religar, nos volvemos a ligar con lo trascendente. Es un vínculo personal, evidentemente. Eso es un vínculo personal, no comunitario. Cada uno tiene que religarse con la trascendencia. ¿Qué es educación? Educación significa educare, exducere, significa sacar fuera, ¿no? La labor del educador es sacar fuera. Hay algo que tienen nuestros estudiantes que nosotros tenemos que encauzar para que saque eso que hay adentro, esa riqueza de la vida interior, en definitiva, ¿no? Y pedagogía. Pedagogo, el pedagogo en la antigua Grecia era un esclavo, ¿no? Un servidor. Y el pedagogo era este esclavo que llevaba al niño y lo dirigía al colegio, al lugar donde se instruía, ¿no? Todo eso es, ¿no?, la pedagogía, la educación, la religión. Si podemos unir esto, es maravillosa entonces nuestra labor, ¿no? Es maravillosa. Ahora bien, una clase de religión evidentemente tiene que estar centrada en Jesús de Nazaret. O sea, y eso sí o sí, ¿no? Una clase de religión católica, ¿no? Si nosotros centramos nuestra clase de religión en Jesús de Nazaret, fíjense que, y aquí me cuelgo de lo que habló Monseñor Bacarreza, ¿no? Una clase, y el padre Pellitero, una clase de religión enfocada en la figura de Jesús de Nazaret significa entonces despertar todos los conocimientos históricos, entregar, más bien dicho, conocimientos históricos. Yo no puedo hablar de Jesús de Nazaret de la nada, tengo que contextualizarlo en un lugar, en una época. Hay un contexto. Hablar de Jesús de Nazaret significa despertar el lado artístico. ¿Cuántos poetas, cuántos músicos, cuántos arquitectos se han inspirado en Jesús de Nazaret? Si yo hablo de Jesús de Nazaret, también significa despertar ese sentido de la justicia que están en nuestros jóvenes. Psicológicamente nuestros jóvenes tienen el sentido de la justicia. ¿Por qué no hablar de la doctrina social de la Iglesia? ¿Por qué no hablar de la verdadera lucha social, comillas, ¿no?, que ha tenido la Iglesia, ¿no? Hablar de Jesús de Nazaret también significa entregar la correcta antropología. Esta sociedad secularizada no está entregando la correcta antropología, ¿no? La antropología cristiana, somos creados a imagen y semejanza de Dios, por eso tenemos una dignidad, ¿no?, una dignidad valiosa, altísima. En definitiva, una clase de religión católica debería apuntar justamente a, tal como lo dice su palabra, católica, universal. La clase de religión es una maravillosa oportunidad para el diálogo, para la discusión, para tener a los jóvenes allí contigo y tú entregándoles las herramientas o respondiendo esas preguntas que ellos tienen y que nadie se las responde y que las buscan en internet, ¿no?, o que las buscan en Facebook, en un chat, qué sé yo, ¿no? Yo los invito a que lean una carta que es maravillosa de San Juan Pablo II, que es un discurso que él hizo a un simposio internacional sobre la enseñanza de religión católica en la escuela en el año 1991. Es un discurso precioso, se los recomiendo. Y entre otras cosas dice que en la clase de religión se resguarda el patrimonio objetivo del cristianismo. Se resguarda el patrimonio objetivo del cristianismo. Todo eso reciben nuestros estudiantes si van a una clase de religión. Se bañan de humanismo, de humanidades. Y las humanidades son un bálsamo ante esta sociedad secularizada. Son un bálsamo. Y las humanidades también implican que ese alumno va a estar abierto a la apertura. El secularismo que está haciendo los está cerrando, no quieren ver, no hay verdad, no hay posibilidad. Si yo entrego humanidades, en definitiva, historia, arte, música, literatura, etc., los abro, les abro el mundo, ¿no? ¿Cuál es la importancia, como segundo punto, del ser profesor de religión?
Este punto va dirigido a, bueno, ojalá a motivar la vocación del profesor de religión y también para los estudiantes, los actuales estudiantes de pedagogía en religión, ¿no? En la EREC, en la introducción general, habla de que el profesor de religión es el alma, ¿no? Es el alma. Y lo enfoca desde dos perspectivas. El profesor de religión es maestro, evidente, ¿no? Maestro siguiendo la figura de Jesucristo, pero también es pastor, ¿no? Esto significa que el pastor sabe guiar al rebaño, tiene idea dónde está parado, ¿no? ¿Qué esperaríamos de un profesor de religión? Y estamos trabajando en ello. La excelencia, ¿no? Una excelencia vinculada en 3 ejes importantes. Primero, los contenidos, el dominio de contenidos, lo que llamaríamos habilidades más duras, ¿no? Ya lo hablaron en el panel anterior, yo no voy a repetir, pero bueno, teología, educación, psicología, ¿no? Filosofía también. Habilidades blandas, como segundo punto, es necesario. Un profesor de religión debe ser responsable, debe tener habilidades comunicativas, proactividad, trabajar en equipo, honestidad. Pero tercer punto, y el más importante, es la rica vida espiritual. ¿De qué sirve saber tanta teología, tener habilidades blandas, si yo no tengo una rica vida espiritual, si el centro no es Cristo, ¿no? Al profesor de religión se le exige una coherencia de vida. A todos los cristianos se nos exige una coherencia de vida, evidentemente. Pero el profesor de religión tiene una particularidad, es que él vive lo que enseña. Vive lo que enseña. ¿Y a quién enseña? A Jesús de Nazaret, ¿no? Si un estudiante de pedagogía en religión hoy, o un profesor de religión, no vive eso, lamentablemente cae en una enfermedad, ¿no? Podríamos hablar incluso metafóricamente de una esquizofrenia, ¿no? Una mente dividida. Algunas traducciones hablan incluso de una ruptura de la mente, cuando es más radical, ¿no? Qué negativo, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué esquizofrenia, ¿no? Mal, no. Bueno, veámoslo de un lado positivo entonces, más optimista. Qué maravilloso es ser profesor de religión. Qué desafío más hermoso tiene un profesor de religión. Su vida se centra en Jesús de Nazaret. Su vida va encaminada a la santidad, ¿no? Todos estamos llamados a eso, evidente. No es solo para los profesores de religión. Bueno, tienen algo de exclusivo, ¿no? En ese sentido, podríamos decir. Pero todos estamos llamados a eso. Y qué maravilloso que un profesor de religión pueda vivir de eso, ¿no? Es maravilloso. Es maravilloso ser profesor de religión. Ahora, con esto voy terminando. Como decía, los invitaba a leer esta carta de este discurso de San Juan Pablo II, y San Juan Pablo II también ahí dice algo que es fundamental. Así como el profesor de religión está abierto a otras ciencias, ¿no? Historia, arte, literatura, etc., también dice, les pido a los profesores de otras disciplinas que permitan el trabajo del profesor de religión. Que el profesor de religión pueda desplegar toda su tarea, ¿no? Así como el profesor de religión tiene que tener un dominio de distintas disciplinas, bueno, que las otras disciplinas también ayuden a ese trabajo. Les recomiendo que lean esa cartita, es muy breve, es muy breve. Finalmente, para terminar, ¿cuáles son los 2 roles del profesor de religión? Bueno, tiene que estar en el aula, evidentemente, ahí, dando la batalla, claramente. Pero también necesitamos, fíjense, profesores de religión investigadores, profesores de religión que publiquen, profesores de religión que entren en esta vida académica, que esos conocimientos los entreguen a sus colegas que están ahí, en la batalla del aula, que vaya actualizando, dinamizando, ¿no? ¿Lo dije bien? No lo sé. Una dinámica, ¿no? Necesitamos eso. Solo así, ese profesor se enriquece, todos los profesores se enriquecen y nuestros alumnos reciben esa educación integral que nuestro Chile necesita. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros 3 invitados de hoy, 3 perspectivas distintas. Alejandra iluminó nuestra discusión respecto al rol del Estado, a la situación país. Nos permitió hacernos varias preguntas. A mí la verdad es que tu presentación, Alejandra, me suscitó varias dudas, principalmente respecto de
cuánta oxigenación, por ejemplo, podemos prestar o regalar a la propuesta curricular para que aparezcan espacios por la pregunta del sentido. Y también espacios que posibiliten la inquietud por lo trascendente en nuestros estudiantes y de alguna manera cómo articulamos, y también en relación a la presentación de Patricia, cómo articulamos esta transversalización de la enseñanza religiosa en una escuela católica, que no solamente cruza las asignaturas, sino que es capaz de impregnar la totalidad de lo que significa la comunidad educativa. Y en ese sentido, bueno, claramente me imagino que en este espacio muchos de ustedes han formulado algunas preguntas que las han ido haciendo llegar y que las vamos a poner en común. Pero por lo pronto solamente comentar y cerrar un poquito los 3 paneles con la pregunta por la verdad que hacía Antonio, por la belleza y por el sentido, que yo creo que son 3 conceptos que aglutinan esta discusión, y cómo dentro de este panel que pretende abordar el rol y el desafío de la educación religiosa escolar en nuestras escuelas católicas, aparece como un tremendo desafío el posibilitar espacios en los cuales nuestros estudiantes construyan un proyecto de vida, y también pensando en la educación religiosa, cómo podemos suscitar desde nuestras escuelas, por ejemplo, vocaciones al matrimonio, vocaciones a un matrimonio santo, vocaciones religiosas, sacerdotes, y también profesionales que aspiren a la santidad porque son capaces de preguntarse por lo trascendente y responderlo desde Dios. Hemos recibido muchas preguntas, voy a tratar de hacer algún resumen o alguna síntesis. No todas están dirigidas, así que vamos a ver si las intencionamos. Esta es un poquito más breve, la vamos a coger al inicio, creo, Alejandra, que es para ti, porque pregunta, pero también si alguno, Patricia o Antonio, quisieran complementar, no hay problema. ¿Cómo los planes y programas de religión se van adecuando a estas nuevas realidades que hoy día estamos experimentando? ¿Te prendió? Sí. A ver, una aclaración inicial respecto a los planes y programas de religión, que es que los planes y programas, por el carácter que tiene la enseñanza de la religión, no se hacen desde el ministerio, sino que son hechos en cada una de las iglesias, digamos. Entonces, en el fondo están diseñados y están abordados tanto desde los contenidos y de los objetivos de aprendizaje como desde las metodologías por las propias iglesias, ¿ya? Pero un tema súper importante para todos los programas, no solo los de religión en todo caso, es que tienen que irse adaptando a los contextos, y es súper importante. Nosotros hemos recogido en los seguimientos de la implementación del currículum que muchas veces la metodología en que se trabajan las asignaturas del currículum es muchas veces más bien, nosotros decimos como que está más bien cerca de la normatividad que de la pedagogía. Y nuestra propuesta, o sea, la conversación todo el rato ahí tiene que ser traerla hacia el lado más pedagógico, tomando el sentido que tiene la educación y la formación. Porque si no la traemos hacia el lado más pedagógico, no se va a contextualizar como se requiere. Por lo tanto, desde esa perspectiva yo siempre digo y trato como de recalcar, ustedes, aquí tenemos muchos profesores de religión, ¿cierto? ¿O no? A ver, ¿sí? Ya la gran mayoría. Muchísimo. Qué bueno. Ustedes toman decisiones pedagógicas y curriculares todos los días en sus clases de religión. Entonces, como de alguna manera tomar conciencia de eso y hacerlos como sentirse empoderados para tomar esas decisiones. Desde la perspectiva de lo que planteaba Patricia, yo creo que ahí, también desde lo que planteaba Antonio, desde las dos perspectivas, ir tomando esas decisiones, porque si uno no toma decisiones para que ese programa sea más pertinente para ser trabajado con los estudiantes con los que yo estoy trabajando, la experiencia formativa lo más probable es que no sea tan significativa. Eso lo hemos recogido, que en el fondo si uno se dedica solamente a repetir lo que dice en un libro, en un texto, en un programa de estudio, en lo que sea, pero no lo trabaja desde la perspectiva de esos estudiantes, la experiencia formativa no es muy ni significativa ni sustentable tampoco. Entonces creo que esa es trabajarlo como en términos como más profesionalizantes, digamos, para todos. Gracias, Alejandra. Antonio, creo que esta pregunta es para ti. ¿Hay alguien en el público que quisiera saber qué es lo que es valorable o qué es lo que podemos valorar respecto del proceso de secularización actual?
¿Así? Sí, ahí está. Mire, lo que pasa que depende cómo haga uno la pregunta de qué se puede valorar del proceso de secularización, ¿no? Porque, perdón las distinciones, pero si uno se coloca formalmente en el tema y el proceso de secularización es el proceso por el cual se va excluyendo a Dios de la vida pública, así no hay nada que valorar. ¿Me explico más o menos? ¿No hay? O sea, es decir, en última instancia, nunca en el mal como mal hay nada que valorar. Ahora, evidentemente, cuando el mal opera, estos son temas de metafísica, perdón, elemental, pero evidentemente cuando el mal opera siempre se apoya en algo que es bueno, ¿no? Y si no es en razón de aquello que es bueno, el mal de suyo no se comunicaría ni nada por el estilo. Ahora, yo creo que lo que sí que es importante es distinguir entre lo que es un proceso de secularización y otra cosa que es muy distinta, que en última instancia es el proceso por el cual se puede ir descubriendo y además profundizando y además rescatando el valor que tienen las cosas creadas según su propia índole, ¿no? Que es, podríamos decir, el carácter autónomo de las realidades creadas. Es decir, todo lo creado por Dios, tiene su propia índole, tiene su propio valor, tiene su propio bien. En ese sentido, evidentemente, si una persona quiere ver todo lo creado como si lo creado por su propia índole fuera de orden religioso, de orden sobrenatural, etcétera, etcétera, eso sería también, en última instancia, una deformación de la religión, iría contra Dios, sería una falsificación de las cosas, etcétera, etcétera. Pero si alguien piensa, ¿no?, que el mundo, las cosas, se pueden entender sin su referencia al Creador, como si tuvieran un fundamento fuera de lo que es Dios, etcétera, etcétera, y esa visión, además, quisiera, por decirlo así, la visión contraria la quisiera excluir de la posibilidad de participar en la construcción de la ciudad de los hombres, eso que sería lo que formalmente es la secularización, no hay forma de valorarlo como positivo. Pero lo que sea el rescatar el valor que tienen las cosas creadas, lo que sea rescatar el valor de lo secular, la índole natural de cada cosa, lo que es propio de cada cosa y le pertenece según su índole. El no transformar la biología en religión, el no transformar la matemática en religión, el no transformar el fútbol en religión, sino al revés. Dios se hizo hombre para salvar al hombre, para que el hombre sea en verdad lo que es, hombre. No vino a salvar al hombre para que el hombre deje de ser hombre. Entonces, la misma encarnación del Verbo es, por decirlo así, la reafirmación del mismo orden que tienen todas las cosas según aquello que ha sido creado por Dios desde el principio. Entonces, esto no es secularización, esto es rescatar el valor de las cosas creadas, que han sido además creadas con su orden y su bondad por parte de Dios. La secularización es, en definitiva, el querer sacar de la ciudad de los hombres la contribución que pueda tener la fe, como si la fe fuera enemiga del progreso, como si la fe fuera enemiga del bien del hombre. Y ese es un problema que positivamente no se puede valorar, ¿no? Gracias. Tenemos un grupo de preguntas que quizás Alejandra y Patricia pudiesen abordar, que tienen más o menos el núcleo puesto en la relevancia de esta formación espiritual. Es decir, se cuestiona, por ejemplo, el que la asignatura de religión, y se menciona, es una asignatura que no tiene calificación y que tiene bastantes menos horas destinadas que otras asignaturas dentro del currículum. Y la verdad es que este grupo bastante importante de preguntas abordan cuál es el valor de esta formación espiritual en este contexto, y además también la pregunta por algo que tú mencionaste, Alejandra, que tiene que ver con el bienestar subjetivo. Y alguien quisiera entender un poco más a qué se refiere eso. Me voy a hacer cargo de la primera parte y después le paso a Patricia. Sí. Es súper importante la distinción entre evaluación y calificación, y yo creo que es importante hacerla porque salió en el panel anterior también. Efectivamente, claro, la clase de religión puede no tener calificación en algunos casos, pero sí tiene evaluación. Y yo creo que es importante separar los dos procesos, porque sí se evalúa la clase de religión y sí es muy importante, entendiendo la evaluación como el proceso de buscar evidencia respecto a cómo están progresando los aprendizajes de los estudiantes, de modo tanto de retroalimentar al propio estudiante como a mis propias prácticas pedagógicas, en este caso como profesor de religión. Entonces creo que es súper importante no
no sacarle ese aspecto del proceso pedagógico a la clase de religión, ¿ya? Respecto al tema de las horas en el currículum, yo creo que hay de alguna manera un poco de mito ahí, porque efectivamente no tiene menos horas que lo que tienen otras asignaturas. De hecho, bueno, hay todo un debate respecto a las horas o no horas en las asignaturas. En Chile tenemos un gran tema con eso, pero no son menos horas. De hecho, son más horas, que hay varias asignaturas que tienen menos o que comparten. Por ejemplo, educación artística, comparte entre artes visuales y artes musicales, tienen que elegir una de las dos. Donde tenemos un tema, y que sale de hecho en la propuesta curricular, en el diagnóstico, es como en esta especie de énfasis en asignaturas que son evaluadas por prueba estandarizada. Léase lenguaje, matemática, historia, ciencias. Y ahí lo que hay más bien, y lo que nosotros estamos tratando de impulsar más bien, es una mirada que permita hacer puentes entre las distintas asignaturas, de modo tal de apoyar entre ellas la formación integral a la luz de, puedo vincular con lo del bienestar subjetivo, a la luz de los hallazgos que tenemos desde la investigación, que dicen que es bien impresionante. Los estudiantes, no sé si lo conocen, si no lo recomiendo de todas maneras, hay un estudio de bienestar subjetivo, cuando el PNUD saca los estudios de desarrollo humano, hay uno que es de bienestar subjetivo, y ellos hicieron en ese de bienestar subjetivo una bajada a bienestar subjetivo y escuela. Y analizaron 12 grandes competencias que tienen que ver con el bienestar subjetivo que se deberían formar en la escuela. Y rayaba la suma, porque es un estudio grande y complejo. Lo que concluyen es que la escuela está un poco al debe en aquello, en formar, por ejemplo, habilidades que permitan entender el entorno, que permitan entender el contexto en el cual vivimos, que permitan desarrollar el proyecto de vida, que permitan hacerse la pregunta del para qué, ¿ya? Y eso está bastante vinculado con cómo es abordada la experiencia formativa, en términos de que muchas veces se hace un especial énfasis en algunas asignaturas en desmedro de las otras. Y eso es lo que estamos tratando de abordar, bueno, ahora en particular en tercero y cuarto, digamos. Pero efectivamente eso es lo que se entiende por bienestar subjetivo, súper en resumidas cuentas, digamos, que es como una formación más allá que desde el carácter instrumental, una formación que tenga que ver con los sentidos de vida y con el proyecto de vida de los estudiantes, entendiendo que ahí van a caber distintos proyectos de vida, válidamente hablando, digamos, ¿ya? Eso desde la perspectiva de las dos partes. Y Patricia, tú. No hablo. Ahora sí. Bien, el problema de la vida espiritual es un problema. Claro, la vida espiritual es un problema porque estamos en una sociedad secularizada que es materialista. La vida espiritual es la vida no material. Por lo tanto, como no es material, no se puede medir, no se puede cuantificar, no se puede evaluar, no se puede calificar, efectivamente, ¿no? Es un problema. Entonces, claro, la vida espiritual es lo más propio que tiene la persona, ¿no? Es lo más propio de lo que significa ser persona humana. Por lo tanto, es imposible encerrarla y calificarla, ¿no? Yo hago clases de filosofía y a mis alumnos siempre les digo, bueno, ¿para qué sirve la filosofía? No sirve para nada, ¿no? Una clase de religión podríamos decir, no sirve para nada. Bueno, pero luego sigue otra palabra, para nada material, ¿no? Materialmente hablando. Pero resulta que si nosotros planteamos bien una clase de filosofía, planteamos bien una clase de religión, claro, estamos cooperando en la formación de hombres que van a ser ingenieros, que van a ser agrónomos, que van a ser otros profesores y que van a transmitir vida allí en las profesiones, distintas profesiones donde van a estar. Por lo tanto, sí, efectivamente, una vida espiritual no tiene un valor material, pero es lo que nosotros también tenemos que sembrar, ¿no? Y no vamos a ver resultados, pero sin embargo son absolutamente necesarios para que luego en esas profesiones distintas, por muy distintas que sean, allí uno transmite vida, ¿no? También iba a ser, bueno, el mismo comentario, una clase de religión efectivamente no se califica, pero sí se evalúa, ¿no? Y eso está, y eso es parte también del rigor profesional que uno tiene como profesor, ¿no?
Eso es parte de ese profesionalismo que uno también tiene que entregarle a lo que uno hace en su clase. Yo quisiera ratificar, o sea, y colgarme también de algo que decía Patricia. Creo que es súper bueno el tema de lo material, porque creo que es súper engañoso como pensar que el valor radica en que tenga una nota o no tenga una nota. Porque eso de alguna manera es como, siento que es como ratificar que el valor es dotarla de algo material y cuantificable, con lo cual nos metemos en otro paradigma, por decirlo así, ¿me entiendes? Entonces creo que hay que tener prudencia con esa tensión, porque, bueno, que pasa muchas veces en la escuela, como que lo que no tiene nota no vale. Creo que validar eso va contra el valorar una formación más integral. De hecho, deberíamos movernos más bien en la dirección de que muchas cosas no se valoran con una nota, pero no por eso no valen. ¿Me entienden? Bien. Creo que estamos en el tiempo, quedan todavía muchas preguntas, pero quisiéramos agradecer la presencia de Alejandra, de Patricia, de Antonio en este panel y agradecer también la presencia de ustedes y sus preguntas en este espacio de conversación.